Hola de nuevo a todos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. El día de hoy, bueno, ya, el día de hoy, vamos a cerrar ya nuestro bloque con esto que son ejemplos de lo que vimos hace un momento. Ya demostramos en el video pasado que una propiedad muy importante del gradiente es que siempre es ortogonal a cualquier superficie de nivel, superficie, curva de nivel. ¿De acuerdo? Entonces, ya con eso podemos darnos una idea de cómo es que, bueno, a partir de eso ya definimos incluso lo que es un plano tangente y pues bueno, vamos a ver ejemplos de cómo se utiliza esto que acabamos de demostrar. Entonces, vamos a hacer tres ejemplos. Este video va a ser cortito, realmente no nos va a llevar, espero yo, mucho tiempo. Y pues bueno, ya con esto cerraremos bloque y podríamos empezar a ver nuestras dudas. Entonces, el primer ejemplo que quiero que veamos es, pues bueno, vamos a determinar planos tangentes, obviamente. Entonces dice, sea la función f que va a ir en este caso vamos a tomarla de R3, ¿no es cierto? No es cierto, no es cierto, perdonen ustedes. Vamos a determinar, lamento, determinar el el plano tangente a la esfera siguiente. A la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 2 en el punto, déjenme ver cuál puede ser, uno un poquito no tan trivial, uno sobre raíz de 2, uno sobre raíz de 2. Bueno, no es difícil corroborar que efectivamente ese punto pertenece al lugar geométrico, en este caso nuestra esfera. Y pues bueno, vamos con nuestra solución. Vamos a dejarlo en verde, me gustó el verde. Vamos con nuestra solución. Primero que nada, para cuando nosotros tenemos que definir, en este caso calcular nuestro plano tangente, primero hay que ver que efectivamente que la esfera es una superficie de nivel. Ya lo vimos hace un momento y entonces ya vimos, lo voy a poner así, ya vimos en el video pasado, que efectivamente esa esfera es una superficie de nivel. Que la esfera, que todas las esferas, aunque nosotros lo hicimos solamente en uno, realmente pues, la demostración es para todas, que todas las esferas son superficies de nivel. Incluso dimos la función para la cual esto correspondía a una superficie de nivel. Y entonces, recordando eso, recordando, definimos una función f que iba de R3 a R, y que en este caso la voy a poner aquí abajito, pues bueno, que es a las tres coordenadas, x, y, z, pues lo que hace es ponerle x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿De acuerdo? Y entonces la esfera que nosotros vamos a calcular, bueno, que la esfera en cual nosotros queremos calcular su plano tangente es la superficie de nivel. Hay muchas maneras de escribirlo. Algunos autores le ponen aquí, le ponen el resto en el 2 para igualarlo a cero. Otros no se lo ponen, otros sí se lo ponen. Ponérselo o no, no va a hacer diferencia en que sea una superficie de nivel. Entonces, nada más como observación o tomarlo en cuenta, la esfera que nosotros queremos trabajar, ¿de acuerdo? Se lo voy a poner en este color que lo puse ahí arriba. Esto en realidad es la preimagen del valor de 2. O sea, nada más estoy argumentando porque es una superficie de nivel. ¿De acuerdo? Y entonces ya sabemos que el gradiente es ortogonal, ya sabemos el punto, nada más nos toca hacer cuentitas. Entonces, según lo que hemos visto en anteriores videos, necesitamos calcular el gradiente. Entonces, el gradiente de la función lo vamos a calcular en cualquier terna x, y, z. Nosotros sabemos que este gradiente está compuesto con la parcial de f con respecto de x, que es derivar tomando a x solo como variable, la parcial de f con respecto de y, lo mismo, y la parcial de f con respecto de z. No me dejarán mentir que esto corresponde a lo siguiente. Derivar esto completo donde solo la x es la variable y lo demás tomarlo como un constante. Nos va a quedar pues simplemente 2x. Lo mismo, derivar esto en donde la y ahora es la variable, nos va a quedar 2y y bueno, creo que me creen si les digo que la tercera coordenada es la z. ¿De acuerdo? Ya que tenemos calculado el gradiente, ya sabemos que es ortogonal a todas las superficies, hay que calcular el gradiente, pero en el punto en el cual nosotros queremos la tangencia. Entonces, habría que evaluar en estos puntos. Entonces, por tanto,
Por lo tanto, lo que podemos decir ya con esto es que el gradiente de la función en el punto con coordenadas 1, 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, las coordenadas serían 2, que es sustituyendo la x, después sería sustituyendo la y, que sería 2 por 1 sobre raíz de 2, que es la y la tercera coordenada es 2 multiplicado a 1 sobre raíz de 2. Haciendo un poquito de álgebra, bueno, esto nos va a quedar 2, raíz de 2 y raíz de 2. Bueno, álgebra creo que es aritmética, pero bueno, nada más simplificando raíces, nos va a quedar esta parte. Les decía hace un momento en el video pasado, esto es básicamente el vector normal al plano. Ya tenemos, digamos, la parte, el 80% de nuestro plano. Esto es el vector normal. Entonces ya podemos decir, así, que el plano tangente a la esfera, es aquel que tiene la siguiente ecuación. Son todos los puntos X, Y y Z que viven en R3, obviamente, que satisfacen que cuando hacemos... Primero voy a poner la definición, que es el gradiente de la función, en este caso en la terna X0, Y0, Z0. ¿De acuerdo? Que en nuestro caso el X0, Z0, Y0, que es el 1, 1 sobre raíz de 2, y 1 sobre raíz de 2, en producto punto con X, Y, Z, restada con el punto justamente donde se está evaluando. Y no olvidar, por supuesto, que esto se iguala a 0. Este es nuestro plano. Ya nada más es cuestión de hacer cuentitas, entonces esto sería aquellos puntos X, Y, Z que hacen que, bueno, 2, raíz de 2, raíz de 2, que es lo que calculamos hace un momento, en producto punto con X menos 1. Aquí lo único que hice fue tomar esta X, restada con este 1. La siguiente sería la Y, restada con este. Y restada con 1 sobre raíz de 2. Y la Z restada con 1 sobre raíz de 2. Que esas son todas las ternas que al hacer este producto punto nos queda igual a 0. ¿De acuerdo? Lo mismo. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Eso significa, o sea, vamos a hacer este producto punto, vaya. Al hacer este producto punto nos quedarían 2 veces x menos 1 más raíz de 2 multiplicado a y menos 1 sobre raíz de 2. Y luego más raíz de 2 multiplicado a 1 menos 1 sobre raíz de 2. Perdón, no es 1, es z. Igualado a 0. ¿Sale? Haciendo lo mismo, haciendo un poquito de cuentitas, pues bueno, esto nos va a quedar 2 veces x menos 2 más raíz de 2y menos 1 más raíz de 2z menos 1 igualado a 0. Simplificando un poco las cosas y ya para terminar nuestra ecuación, en realidad es 2x, o sea, ya la ecuación del plano es 2x más raíz de 2y más raíz de 2z y juntando todos estos valores, que es el menos 2, menos 1 y menos 1, menos 4 igual a 0. Y esto es nuestro plano tangente. El plano tangente a la esfera que estábamos intentando determinar. Esta es su ecuación. Y listo. ¿Sale? Y ahí tenemos ya completado nuestro primer ejemplo. Los demás o los siguientes dos son muy parecidos. Nada más es cuestión de hacer un poquito de cuentitas, un poquito de álgebra. Y pues bueno, las cosas no deberían de complicarse mucho, espero. Ok, vamos con, perdón, uno más. Un par de ejemplos más. Y ok, déjame ver cómo lo puse. Ejemplo número 2. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Lo mismo, vamos a calcular, determinar el plano tangente. Terminar el plano tangente. Tangente. En este caso es plano, pero si estuviéramos en una función que en lugar de ir de R3 a R o una superficie que tenga 3 variables tiene solamente 2, ya no sería plano, sería recta tangente. Pero bueno, básicamente es el mismo concepto, la idea no cambia mucho.
Ok, vamos a determinar el plano tangente a la superficie. Vamos a darle x al cuadrado sobre 4 más y cuadrada sobre 3 menos z cuadrada igual a 1 en el punto que tenga coordenadas. Vamos a darle 2 raíz de 3 y 1. ¿Sale? Nada más no es difícil convencerse que si nosotros cambiamos la x por 2, la y la cambiamos por raíz de 3 y la cambiamos a la z por el 1, ahí al hacer todas estas cuentitas, no será muy difícil convencerlos de que eso nos quede 1. ¿De acuerdo? Porque esto queda 1 más 1 menos 1, 1. ¿Sale? Entonces, bueno, ya esa parte me la voy a saltar. La siguiente, pues, es darle solución. Y entonces, no es difícil observar, no es difícil notar que que esta curva, que es la que nosotros queremos ver que es una superficie de nivel, que es para poder aplicar básicamente nuestro teoremita, pues bueno, hay que dar la función para la cual esta es una superficie de nivel. Entonces no es difícil notar que si nosotros definimos una función g que va en este caso de R3 a R, dada de la siguiente forma, dada por pues g aplicado a cualquier terna x, y, z, que sea justamente esta expresión, x cuadrada sobre 4, más y cuadrada sobre 3, menos z, entonces, este conjunto, o sea, el conjunto de puntos que nos satisfacen esto, z cuadrada, perdón, aquí me faltó, igual a 1, es una curva de nivel. Curva de nivel. Para G con C igual a 1. ¿Sale? No es difícil convencerse, que es básicamente pues, a qué está igualado. Entonces, pues bueno, vamos a calcular todo lo que necesitamos. Obviamente esta función no tiene problemas, es una función polinómica, entonces es diferenciable, no hay ninguna situación que tengamos que ilustrar, además de justamente esto. Obviamente mencionarlo, que es diferenciable para que el teoremita pueda aplicar. Entonces, calculemos el gradiente. El gradiente de la función g en cualquier terna x, y, z. Al igual que ese momento, nada más es como para ejemplificarlo o para recordar, esto es la parcial de g con respecto de x, la parcial de g con respecto de y y la parcial de g con respecto de z. Derivar con respecto a cada una de las variables, tomando en cuenta que esa solo sería la variable. Me subí un poco nada más para que tengamos ahí a la mano o de momento visualmente la construcción de la g. Entonces vamos a derivar. Y pues bueno, derivar derivar con respecto de x nos va a quedar, no creo que tenga problema, nos va a quedar x sobre 2. Derivar esta misma expresión donde la y es la variable, nos va a quedar 2y sobre 3. Y por último, si derivamos, y donde aquí se supone que era la z cuadrada, disculparán ustedes, pues la derivada nos va a quedar 2 veces z. Entonces ya podríamos decir, por tanto, que la derivada, perdón, el gradiente de la función g en el punto x0, nuestro punto x0 era que tenía coordenadas, déjenme ponerlo, que lo voy a subrayar. Este es el punto x0. Entonces nuestro punto x0 tiene coordenadas 2, raíz de 3, 1, que son los valores que vamos a sustituir justamente en esta expresión. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Aquí ya no va, bueno, ya voy a saltar algunos pasos, disculparán ustedes. Entonces, si cuando nosotros sustituimos por 2 a la x en esta expresión, pues nos va a quedar en la primera coordenada 1. Cuando sustituimos por raíz de 3 acá, pues bueno, nos va a quedar 2 veces la raíz de 3. Y por último, cuando nosotros sustituimos no, no es cierto, no nos queda 2 veces la raíz de 3. Nos queda 2 sobre la raíz de 3. Y cuando sustituimos con respecto a la última variable, que sería cuando la z vale 1, entonces aquí nos va a quedar ay, perdón, aquí me faltó un menos. Menos 2. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro vector normal al plano que vamos a calcular. Y entonces, por tanto, o ya tenemos que el plano cartesiano es aquel que tiene la siguiente ecuación. El plano tangente a esta superficie tiene la ecuación siguiente.
son aquellos puntos que satisfacen, aquí también yo voy a saltar algunos pasos, que 1, 2 veces raíz de 3 y menos 2 en producto punto con el vector que tiene coordenadas x, y y z, y restado con el punto donde queremos que pase, que es el 2, raíz de 3, 1, queremos que este producto punto quede igual a 0. Esto es equivalente a pedirle que cuando hagamos el producto punto de 1 sobre raíz de 3, menos 2, con el producto que sería con, perdón, x menos 2, la segunda coordenada es y menos raíz de 3, y la tercera coordenada es z menos 1, pues esto nos quede 0. Haciendo un poquito de cuentitas y pues bueno, haciendo lo que se necesita hacer. Entonces quedaría la multiplicación, recuerden aquí, pues bueno, creo que no va a sorprender a nadie, que es lo que tenemos que hacer después mientras mi pluma funcione, que es este por todo esto, y este por este de aquí. Entonces voy a hacer ya todas estas multiplicaciones, me voy a saltar algunos pasitos, y entonces va a quedar x menos 2, que es multiplicar por 1. Después al multiplicar y menos raíz de 3 por 2 sobre raíz de 3, quedaría más 2 veces y sobre raíz de 3, restada con 1. Y por último, multiplicando el menos 2 por z menos 1, nos quedaría menos 2z. Y por supuesto el más 2 igualado a 0. Ya con esto y simplificando las cosas, el plano tangente tiene por ecuación x más 2y sobre raíz de 3 menos 2z. Y si juntamos todos los términos independientes, dígase este menos 2, dígase este menos 1 y dígase este más 2, nos va a quedar un menos 1 e igualado a 0. Y ahí termina nuestro ejercicio. Espero que no me haya equivocado por ahí. A ver si ven algún error. Ah, ya vi un error. Disculpen, al hacer la multiplicación de cuando hacemos la multiplicación de esta expresión por este de aquí, nos sobra un menos 2, perdón, no sobra un menos 2, sobra un menos 2. Entonces aquí nos sobran menos 1, sobran menos 2. Y fin, esta es la ecuación de nuestro plano tangente. ¿Sale? Y ahí tenemos terminada nuestro segundo ejemplo. Ok. Aquí está, lo vuelvo a poner igual que antes. Nuestro plano tangente. Y termina el ejercicio. ¿Sale? Si se dan cuenta, realmente no son complicados, nada más es cuestión de hacer un poquito de cuentas, tener cuidado con las operaciones, pero realmente la complejidad no hay mucha detrás de esto. Entonces, pues bueno, vamos a hacer el último ejemplo y ya con esto cerramos nuestro video del día de hoy. Creí que no se iba a hacer tan largo, pero bueno, parece que sí va a llevarse un poquito más de lo que yo pensaba. Entonces, tercer y último ejemplo, vamos a determinar. Y este ejemplo es importante, entonces préstenle atención un poquito más que a los anteriores. Determinar el plano tangente a la función, bueno, a la gráfica de la función, a la gráfica de la función f de xy igual a x al cuadrado más xy en el punto 3, 2 y 15. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo se haría este tipo de ejercicios. A ver, primera observación, y antes de empezar, observación. Aquí nos está pidiendo, la función f con la que nosotros estamos partiendo, es una función que va de R2 a R3, ¿de acuerdo? Y por tanto, lo que estamos diciendo con esto es que la gráfica de la función, que recordarán, la gráfica de función son todos aquellos x, y, z, de tal manera que la z, la tercera coordenada, la gráfica de una función es, o sea, en este caso de R2 a R, la gráfica corresponde a aquellos puntos en R3, en donde la tercera coordenada corresponde justamente a cuando evaluamos con las primeras dos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque ya como tal, lo que tenemos que ver es que esta que es la gráfica, en realidad este conjunto, es la S que nosotros queremos probar o aplicarle nuestro teoremita. Esta será para nosotros la superficie de nivel con la que tenemos que
trabajar, ¿sale? Entonces lo voy a poner ahí. Esta es la superficie de nivel. Esta es la S mayúscula. ¿De acuerdo? Lo que habría que ver es quién es la función que me hace que justamente obtenga yo como superficie de nivel la gráfica de la función. Parece un poquito de trabalenguas, pero bueno, espero que se entienda. Entonces, ok. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Vale. Entonces, definimos f mayúscula, una función que va a ir de R3 a R, dada de la siguiente forma. Dada por... Lo que voy a hacer es, ok, voy a tomar tres coordenadas, X, Y, Z, y lo que voy a hacer es quedarme con la expresión en la cual estaba definida la función, que en este caso es X cuadrada más Y cuadrada, pero le voy a agregar esta condición. En el momento que la Z es la tercera coordenada, estamos pidiéndole que, o sea, en el momento que estas dos coincidan, pues bueno, lo que estamos pidiéndole es que la Z restada con la F de X, Y nos quede cero. ¿Sale? Entonces, esto sería Z menos X al cuadrado más XY. X, Y. ¿Sale? Aquí voy a hacer una pequeña pausa nada más como para ver de dónde es que sale o por qué estamos haciendo esto. Y para ello voy a ocupar esta parte de aquí. Así rapidísimo, aquí en la parte izquierda voy a darles la razón de por qué estamos definiéndolo de esta forma. A ver, la gráfica de la función. La gráfica, según lo que les dije hace un momento, son todas las ternas X, Y, Z, para las cuales la Z corresponde a la imagen de X, Y. Es decir, estos son todos los puntos X, Y, Z, para los cuales cuando tenemos Z y restada con X cuadrada más Y cuadrada, X cuadrada más X por Y, nos queda igual a cero. ¿De acuerdo? En esta parte de aquí, esta es la parte importante, la voy a subrayar en rojo. Esto que está aquí es básicamente lo mismo que si nosotros tuviéramos en lugar de, bueno, esto es básicamente como si tuviéramos nosotros algo así. O quizás como si tuviéramos algo así. ¿De acuerdo? Es básicamente lo mismo, tiene la misma estructura, tiene las tres variables que se están jugando ahí entre ellas con sumas o restas, acá multiplicaciones, pero que al final están igualadas a un punto, perdón, a un valor. Y entonces a todo eso por ahí es a lo que nosotros estamos llamando f de X, Y, Z para poder aplicar nuestra definición. Y entonces si pongo la F como esto, en realidad estoy diciendo que la gráfica corresponde a todos los puntos X, Y, Z, ¿de acuerdo? Para los cuales la función F mayúscula es igual a cero. Es decir, esto es la preimagen bajo la función F mayúscula del valor cero, que esta es justamente nuestra superficie de nivel. Nuestra tan famosa S que necesitamos para aplicar nuestro teoremita. De ahí la razón de por qué elegí esta parte. De ahí en adelante es básicamente todo lo que hicimos en los anteriores ejemplos. Entonces, nada más déjenme borrar esto. Lo voy a poner un poquito más a la derecha. Y pues bueno, para que no se sorprendan o que sepan qué hacer en caso de que lo necesiten, cuando en lugar de que tengan una superficie o algo descrito implícitamente, les pidan el plano tangente a una función con estas características. Entonces ya lo demás es exactamente igual que antes. Entonces vamos a calcular pues el gradiente de la función, en este caso, pues, bueno, en cualquier punto de X, Y ya después evaluamos, lo mismo que antes. Entonces, esto nos va a quedar como la parcial de esta función con respecto de X, coma, la parcial de esta función con respecto de Y, coma, la parcial de esta función con respecto de Z, perdón. Entonces nada más voy a hacer un poquito más de cuentitas aquí. Esto es Z menos X cuadrada menos XY. Sobre todo para facilitarme un poco cómo es que vamos a calcular estas tres. Entonces la primera, la parcial de F con respecto de X nos va a quedar menos 2X. ¿Sale? Derivando tomando, es cierto, me falta un poco más. Estoy derivando y estoy tomando en cuenta que la X es la variable. Entonces, al derivar esta parte nos queda menos 2X. El derivar esto con respecto de la X y tomando la Y como constante, nos va a quedar simplemente menos 2X menos Y.
La segunda, que sería derivar aquello que tenga que ver con la y, que es nada más esto, lo demás desaparece, entonces la derivada nos va a quedar simplemente menos x. Y la tercera, que es justamente derivar todo esto, en donde la única variable es la z, pues bueno, esta es más sencilla, nos queda simplemente el 1. ¿De acuerdo? Y de aquí, por tanto, eso significa que el gradiente de la función f mayúscula en el punto x0, donde nuestro punto x0 es este, el 3, 2, 15, entonces nos significa que la x la vamos a sustituir por 3, la y por 2, la z por 15, entonces nos va a quedar que esto es menos 3 por 2 es 6, menos 6 menos 2 es menos 8. La segunda coordenada es cambiarla de signo a la x, que es menos 3. Y la tercera, que es simplemente el 1, pues esto dejarlo intacto. Eso no es necesario cambiarle nada. Entonces, esto es el vector normal. Y ya de aquí, por tanto, lo que obtendríamos es nuestro plano tangente. Digo, yo creo que ya no lo voy a hacer. Esta parte se las voy a dejar a ustedes como tarea moral para que lo terminen. Entonces, aquí les tocará a ustedes terminar. Entonces, por tanto, el plano tangente a la gráfica de la función, la gráfica de f es, aquí voy a poner los dos puntos porque es donde se supone ustedes lo van a tener que completar. Esto es la tarea moral. ¿Vale? Esto les toca hacerlo a ustedes, tarea moral y que valga un punto, una décima extra. Se darán cuenta que esto es nada complicado. Entonces, aquí le dejamos, aquí vamos a terminar, por fin, bueno, aquí ya terminamos, por tanto, nuestro bloque. Y pues bueno, ya lo siguiente nos dedicaremos a hacer otras cosas, ¿sale? Ya en el tercer bloque ya calcularemos mínimos, máximos y veremos un poquito de Lagrange y cosas también mucho igual de interesantes que esto. Entonces, pues bueno, cualquier duda, comentario, recuerden escribirme a mí, a Rogelio o a Roger y les trataremos de responder a la brevedad. Entonces, nos vemos pronto. Chao.